tengo Almudena Negro, Jorge Vilches. Un placer estar con ustedes. Gracias. Enhorabuena por este libro, La tentación totalitaria, que, bueno, empezando por Almudena, es un título de un libro de un autor que también aparece en el libro, que es Jean-François Revel. Pero es como una discusión que siempre, es decir, los grandes pensadores liberales vienen advirtiendo de esto hace tiempo. Cuidado con, no la democracia, cuidado con el democratismo. No sé si lo dije bien, Almudena. Lo has dicho perfectamente, porque lamentablemente el democratismo es una religión que han imbuido a través de la hegemonía cultural la izquierda en nuestras sociedades, que consiste en que la gente cree que todo vale porque votamos cada 4 años, y eso es absolutamente falso. No todo vale por mucho que se haya votado en las urnas. En este sentido, pues que, vamos, en Venezuela también votan y nadie se le ocurriría decir que ahí hay una democracia. Eso es el democratismo y ese afán de ponerse esas etiquetas de demócrata de todos aquellos que defienden un proyecto totalitario que lo que pretende es uniformizar la sociedad, que todos pensemos igual, que todos actuemos igual y que todos nos tenemos que someter a la forma en que ellos creen que debemos vivir. En el fondo, una sociedad nueva y un hombre nuevo. Vamos, lo que tú has dicho, lo de los totalitarismos de toda la vida. En la izquierda lo sabe muy bien. Hay que aprovechar momentos de excepcionalidad. Hay que saber aprovechar una crisis. Eso es algo que la izquierda siempre ha manejado bien. Le quiero preguntar a Jorge porque me he acordado de ti, Jorge, porque yo escuchando unas declaraciones de Pablo Iglesias me había quedado anonadado y parece que dice barbaridades y ya la sociedad lo toma como algo normal, ¿no? Te voy a recordar estas afirmaciones y seguro que te refresco la memoria. ¿Qué debería hacer la Unión Europea ante la crisis de las vacunas? ¿Le gustan las medidas que está tomando la Unión o deberían ser más duras contra las farmacéuticas? Yo creo que esto está poniendo encima de la mesa el gran debate. Interés general versus interés privado. ¿Es más duro? Toda la dureza que sea necesaria para defender el interés general es democracia. A mí, cuando escuché esa frase, me dio como a ti, me dio escalofríos. Pero a todo el mundo le pareció normal. Me alegró que tú por lo menos le dedicaste un artículo en Voz Populi y dijiste, oiga, sí, ¿esto es totalitarismo? O sea, no podemos... Esto no es normal. Lo que acaba de decir este hombre no es normal y es el vicepresidente de gobierno. Claro, porque me imagino que a ti te habrá recordado a aquel que iba con un uniforme por las calles diciendo expropiese, ¿no? Y de ahí el pánico que te ha dado. Claro, porque proceden de lo mismo y es intentar confundir a la gente en lo que resulta el bien común. Pablo Iglesias, los comunistas, este socialismo del siglo XXI nos quieren hacer creer que el bien común es lo público y que no sale de ahí. Lo hemos visto durante la pandemia, donde se confundía la sanidad pública con la salud y consideraban que según fuera expandiéndose lo público íbamos a sanar. Pero además, detrás de todas estas declaraciones hay una mentalidad, que es la mentalidad totalitaria que efectivamente Pablo Iglesias nos regala con la mayor impunidad, porque ya has visto cuál ha sido la reacción de los dos periodistas, a sentir con la cabeza y afirmarlo, ¿no? La mentalidad totalitaria que hay detrás de eso es considerar que su gobierno ya tiene otorgada la voluntad general que ellos van a interpretar y que, por tanto, cualquier cosa que ese Consejo de Ministros o que ese gobierno decida va en beneficio del común. De ahí que puedan permitirse o puedan pensar que pueden expropiese, vulnerando los derechos individuales. Y hay otra cosa, y que tiene relación con lo que has contado antes, lo que es el democratismo. Intentan estos comunistas, estos socialistas del siglo XXI hacernos creer que la democracia es votar una vez para elegir un gobierno y dos, que la democracia es sinónimo de reparto de la riqueza. Y todo lo que se salga de eso no es democrático. Por eso Pablo Iglesias dice que nuestra democracia no es plena, sino que está en manos de unos poderosos que engañan al pueblo y se la reparten. Cuando en realidad la democracia, que es lo que nosotros defendemos en el libro, que es el sentido anglosajón, que es lo que contaba Mises, lo que contaba Hayek, lo que contaba Tocqueville, es la esencia de la democracia,
es la defensa y la garantía de los derechos individuales y de la libertad. Y para eso se orquesta la comunidad política, para eso existen las formas de gobierno. Todo lo que se salga de ahí es ingeniería social. Todo lo que estaba contando Pablo Iglesias es de ingeniero social, de vamos a cambiar, vamos a transformar, dicen ellos. Vamos a transformar la sociedad, las relaciones económicas y la moral para crear la sociedad y el hombre nuevos. Perfectos, por supuesto, a imagen y semejanza de su ideología. Almudena, en relación a lo que dice Jorge, la izquierda siempre ha querido moldear, no acepta el ser humano como es y necesita moldearlo y moldearlo según sus propios caprichos, según sus propios deseos. El problema es que lo han sabido hacer en democracia, es decir, en este momento, ya en toda la historia de la democracia, incluso hay un momento en el cual los griegos le tenían pánico a lo que era la demagogia. La demagogia es la degeneración de las democracias y en eso estamos. En estos momentos saben perfectamente utilizar los resortes de los medios de comunicación para convertir cualquier mentira en verdad oficial. Y no hay nadie que lo vaya a discutir. No hay nadie que lo vaya a discutir, porque el panorama, Almudena, es este. El panorama es que los medios de comunicación, en plena pandemia, han tenido, por necesidades financieras, por lo que sea, han tenido que salir con la publicidad oficial del gobierno. Esto era una imagen norcoreana. Sí. Una democracia no puede tener una prensa tan debilitada y tan servil. No, desde luego, decía Thomas Jefferson que más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa, y tenía toda la razón. La prensa es el cuarto poder y está para controlar precisamente la acción del político y trasladar lo que hace bien y lo que hace mal a la sociedad. El problema es que en las facultades de periodismo, a la gente que sale de esas facultades le enseñan que el periodista cumple una función social, lo cual es completamente falso. Esto lo hacen porque, claro, como ellos son ingenieros sociales, como perfectamente ha descrito Jorge, y como también has apuntado tú, pues ellos creen que el periodista lo que tiene que hacer es cambiar la sociedad, es decir, ingeniería social. Cuando esto es falso, los periodistas estamos para contar historias, contar las cosas. Y esto es lo que no sucede. De hecho, si tú te das cuenta, en los periódicos, en las radios, en las televisiones, se confunde la opinión y la información de forma continua. Luego, además, si hablamos, por supuesto, de las concesiones administrativas a que están sometidos los medios de comunicación, a la crisis de la publicidad que les hace aún mucho más dependientes de la publicidad institucional, que por cierto están regando los medios de comunicación desde el gobierno social comunista precisamente para encontrarse esto con portadas que recuerdan mucho a aquella editorial único de los periódicos de Cataluña cuando empezó todo el tema del procés. Mira, tú ponías el dedo en la llaga cuando decías lo de la demagogia. La gente cree que lo contrario a democracia es dictadura y no es así. Lo contrario a democracia es demagogia. Estamos en una democracia sentimental donde la izquierda, a través de la hegemonía cultural gramsciana, está imponiendo su relato. Lo hacen, además, intentando cambiar los marcos conceptuales de las personas a través de ese neolenguaje que muchas veces nos llama la atención. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo. Nosotros en España tenemos dos conceptos, uno inmigrante y otro emigrante. Y de repente la izquierda decide que hay que hablar de migrantes. Migrantes soy yo cuando me voy a tomar el sol a Gandía. En ese momento soy migrante. Pero si todos adaptamos el lenguaje de la izquierda, lo que estamos es cambiando el marco conceptual con respecto a la emigración y a la inmigración. Y esto lo han hecho en todos los ámbitos. Lo podemos ver en el feminismo identitario, que ahora, por cierto, se está reventando a través del movimiento queer y todas estas cosas que está haciendo Irene Montero, que es una tía muy machista, que hay que decirlo, es posiblemente Podemos el partido más machista de España, y lo hacen a través de eso. Y luego lo hacen también a través de las escuelas, porque a los chavales en las escuelas españolas no se les enseña a pensar, sino qué deben de pensar, y esto es gravísimo, y lo han ido consiguiendo a través de medios de comunicación de las élites, de las escuelas y de las universidades y de los medios de comunicación, hasta que llega un momento que si tú dices algo en contra de ese pensamiento único que han impuesto,
eso supone prácticamente tu exclusión de la vida civil. Eso sí es cierto. No es verdad que nadie proteste. Ahí estás tú, Luis, protestando, estamos Jorge y yo con el libro, y somos minoría y tenemos que ser minoría, y es muy lógico, porque en una democracia infantilizada, en una democracia emocional, lo fácil es recurrir a los gritos de uno y otro lado, me da exactamente igual de qué lado, y estar buscando la confrontación en lugar del consenso social. Y eso es lo terrible que está pasando. Y cuando las sociedades se polarizan, como está polarizándose la sociedad europea, pero especialmente la sociedad española, pues las cosas no pueden acabar bien, de ninguna forma. ¿Para eso qué hay que hacer? ¿Para combatir eso? Pues volver a las recetas del liberalismo clásico. Lo que decía Jorge es que la comunidad política se construye defendiendo los derechos y libertades individuales. Para empezar, es que yo no creo ni siquiera que existan los derechos colectivos. Fíjate lo que te digo. Bueno, en eso hasta estaríamos de acuerdo, Almudena, pero Jorge, lo que llama también la atención, ponéis mucho énfasis en el aspecto emocional, como decía Almudena, pero el tema de la verdad es otro de los puntos que vertebra el libro, es decir, la muerte de la verdad, es decir, y la mentira como instrumentalización, como instrumento de herramienta política. Y aparte, le sale muy bien. Hemos visto lo de Cataluña. Te voy a poner un ejemplo. Ahora estamos hablando de la renovación del Poder Judicial. Vamos a la hemeroteca de Sánchez. Es un ejemplo, es minúsculo. Podríamos estar semanas repasando la hemeroteca de este personaje. Pero vamos a ver uno. Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, que ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Bueno, es solo un ejemplo. Después vino la Fiscalía de quien depende, después vino el nombramiento de Lola Delgado, Información Vaginal, como fiscal del Estado. No tienen ningún tipo de pudor, se manejan con total impunidad y encima les sale gratis, porque ya hemos visto que mandan a un candidato como Salvador Illa, ministro de Sanidad, 90.000 muertes a sus espaldas y encima ganan unas elecciones, con lo cual se ve que no les está yendo mal de esta manera. Claro, eso justamente es lo que contamos nosotros en el libro, porque para que se instale un régimen autoritario y un régimen totalitario es necesario que exista una atmósfera que lo permita, una atmósfera que nosotros denominamos totalitaria. Y una de las características de esa atmósfera totalitaria es el olvido de la verdad, la pérdida de valor de la verdad. La pérdida de valor también de la razón y de la ciencia. De ahí que hablemos en algún momento de la democracia sentimental. El uso de la posverdad para la izquierda viene, como para muchos populistas, viene a ser un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una situación en la que, despreciando la razón y acogiéndonos simplemente a las emociones, la sociedad es capaz de aceptar cualquier cosa, sabiendo que no es verdad, con tal de poder argumentar contra su enemigo y contra su adversario. Por eso, la mentira no está penalizando en las urnas a los que las utilizan. No ha penalizado en las urnas a Pedro Sánchez, a pesar de que su hemeroteca en otras épocas o en otros países le hubiera inhabilitado para la política. Imagínate que hubiera ocurrido en algún otro país europeo el tener un presidente del gobierno del cual se demuestra que ha falsificado la tesis doctoral o que ha mentido en lo que son los elementos fundamentales de la democracia, no solamente lo que hemos ido del Poder Judicial, sino en cuanto a la alianza con Podemos o la alianza con los nacionalistas, hubiera estado fuera. Pensemos también en el caso de Salvador Illa en Cataluña. Un personaje como Salvador Illa, cuya gestión se ha basado en dos cosas, la negligencia y la mentira, resulta que ninguna de las dos le ha valido para tener un mal resultado en Cataluña, sino todo lo contrario. Ha superado a Miquel Iceta, no ha llegado al poder, pero es indudable que ha tenido un éxito con el PSC allí. No se castiga la posverdad. El elector de la izquierda, al menos en España, y los electores populistas en otros sitios, no llevan el castigo a las urnas, permiten que sus líderes fraguen su discurso político. ¿Y por qué damos por hecho eso, Jorge? ¿Cuándo empezó a cambiar eso? ¿Por qué damos por hecho? Es decir, me llama la atención que la sociedad española se indigna
siempre digo que se indignan como holandeses, por ejemplo, con el tema de las vacunas. ¡Qué barbaridad! Mira, estos que han aprovechado su condición de, no sé, de obispo, de director, de presidente de comunidad autónoma, de alcalde, para darse las vacunas, y eso es un escándalo y estamos hablando de eso. Y por otro lado, las mentiras de Salvador Illa con la pandemia, nadie las discute. Es decir, Illa fue a las elecciones, mintió 24 horas antes diciendo que no voy a ser el candidato del PSC, y ahí estaba el tío tranquilamente, y tampoco el periodismo te creas que le puso contra las cuerdas. Claro, el origen del éxito de la posverdad es el populismo. El populismo lo infecta todo. Es un síndrome de la democracia en el que vale cualquier cosa para alcanzar el poder y vale cualquier cosa para apartar al adversario. Todas las opciones populistas en España, desde el nacionalpopulismo que existe en Cataluña al populismo de Podemos y a la podemización del Partido Socialista de manos de Pedro Sánchez, supone el éxito de la posverdad. ¿Qué mayores mentiras que las que hemos oído en el nacionalismo catalán, desde el España nos roba hasta aquellas consideraciones de Torra diciendo que éramos animales con forma humana, y no se penaliza eso en las urnas, ¿no? Las mentiras de Pablo Iglesias y los engaños, no solamente en su vida personal, sino en la vida pública y en lo político. Acordémonos de las mentiras de las cloacas del Estado. Cómo utilizaron esa mentira en campaña electoral porque les beneficiaba. Y sabiendo ahora que era mentira, que la cloaca era él, no le penaliza. Y pues te vuelvo a lo de Pedro Sánchez. Pues Su vida política está basada en la mentira y no le pesa en las urnas. Pues no hubiese sido posible, y te agradezco que pongas el tema de las cloacas sobre la mesa, porque tengo un corte para que discutamos, lo vamos a discutir con Almudena, cuando precisamente en un momento antológico, Pablo Iglesias le echa en cara a Antonio García Ferreras que él es el periodista de las cloacas. No. Y llegan a tener una discusión, y Ferreras en un momento también muy emotivo le dice: pero si La Sexta te ha defendido, La Sexta es la cadena que más te ha defendido. Vamos a escucharlo. Y yo sé que esto no te lo puede decir mucha gente porque eres el jefe, pero yo te lo tengo que decir porque yo represento a 5 millones de votantes y tengo la obligación de decir la verdad, aunque eso implique después pues que me pongan un poco más difíciles las entrevistas, pero eso va con el cargo y somos los de Podemos y siempre nos lo van a poner más difícil. Pero yo tengo la obligación de decir la verdad, Antonio, y es una vergüenza. El periodismo tiene que estar para controlar al poder, no para servir al poder. Bien, pero ya sabe que en eso discrepamos. Se llama presunción de inocencia, se llama pasado, y oiga, si hay un medio de comunicación que cuando las presiones eran brutales y cuando las operaciones contra ustedes eran brutales, que dio la cara porque ustedes estuviesen en ese espacio y no tenían 5 millones de votantes, era La Sexta. Bueno, este es el momento. Jorge, no sé si quieres dar un apunte y paso con Almudena. Sí, a mí, si nos damos cuenta, Podemos desde el gobierno ha iniciado algo que antes no hacía, que era la persecución de periodistas y de medios de comunicación. Hasta ese momento se había aprovechado de ellos, como está diciendo Ferreras, porque Podemos y Iglesias no serían lo mismo si no hubieran pasado por medios como La Sexta, pero una vez alcanzado el poder, claro, son unos comunistas, son populistas y lo que pretenden es amordazar a aquellos periodistas que les resultan molestos y embridar a los medios de comunicación que no se someten a las consignas gubernamentales. Están utilizando ahora no solamente los resortes del gobierno, sino una web que se llama Última Hora, que dirige una, llamémosla, ex colaboradora de Pablo Iglesias, para ir señalando a todos aquellos periodistas que resultan molestos al régimen, que quieren imponer a ese nuevo régimen, y atacándoles como hacen los totalitarios, primero en su vida personal y luego en su vida profesional. Los descalifican como personas y luego los descalifican como periodistas para destruir su mensaje. Almudena, vi que te reías cuando veías el corte de Ferreras, es que es antológico. Y tengo que recordarles que, de hecho, le cortaron el micrófono a Iglesias. O sea, es tan antológico, no lo he puesto, pero le tuvieron que cortar el micrófono, tuvieron que ir a publicidad y ya después volvieron tranquilitos. Lo que habrán hablado en
en esos minutos. Y luego después se fueron a comer ahí al restaurante Sudestada, porque estos al final estaban a lo que estaban. Lo que había que hacer era sacar al Partido Popular del gobierno, como bien contáis en el libro, y quedarse ellos en el machito. Ahora descubren que la izquierda es violenta, ahora descubren y dicen, que Podemos no condena la violencia y tal, pero si los habéis puesto vosotros, ¿eh? Pero el vídeo es maravilloso y yo sonreía porque lo que estaba pensando es qué definición del populismo acaba de ofrecer Pablo Iglesias. Por un lado, sabemos que miente, porque esto luego se ha demostrado. La cloaca era él, estaba cometiendo fraude procesal para tratar de involucrar a periodistas y a medios de comunicación y desprestigiarlos, que era el caso en aquel entonces de Eduardo Inda y OK Diario. Es que la cloaca ha resultado ser él y tiene abierta causa en el juzgado. El tema de Dina, que es lo que estaba en ese momento sobre la mesa, le dedicamos un capítulo en el libro precisamente porque es un tema que demuestra perfectamente cómo Pablo Iglesias sigue la máxima de Lenin de que la mentira es un arma revolucionaria. Pero por otro lado, cuando Pablo Iglesias dice, pero se meterán con nosotros porque nosotros los pobrecitos de Podemos somos los que decimos la verdad, pero contra nosotros van, esa es otra de las características del populismo y es el victimismo. Es el victimismo. Por cierto, un victimismo propio, si nos fuésemos a la psicología, también del maltratador. Y luego me ha hecho mucha gracia, no podía evitar reírme, porque la única verdad que se le escapa a Pablo Iglesias, pero porque en aquel momento le interesaba, aunque no lo estuviera pensando, es que el periodismo está para controlar el poder. Y le interrumpe Ferreras y le dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y yo he pensado, ¿en qué no estás de acuerdo? Efectivamente, ya me lo imagino, ¿no? ¿En qué no estás de acuerdo? Pero si lo piensas, ese vídeo es maravilloso para explicar lo que es el populismo. Bueno, me alegra que te haya gustado. En relación al tema, te digo algo que he hecho un poco en falta en el libro, o quizás no dio tiempo, porque también es verdad que los tiempos son los tiempos, pero estamos los periodistas muy preocupados por el tema de la libertad de expresión por parte y el control que tienen las grandes plataformas. Entonces, hay un capítulo en el cual le dedicáis a Neutral, a los verificadores oficiales y tal, pero esto va mucho más allá de ellos, es decir, en estos momentos son los que hemos visto, por ejemplo, según la revista Time, cómo Zuckerberg a través de Facebook puso 300 millones de euros para se jactaban de modificar un resultado electoral, de cambiar una situación. Eso, y te lo decían, dicen, no es que hemos manipulado o adulterado la democracia, la hemos hecho todavía más fuerte. Ya me dirás. Poniendo 300 millones de euros sobre la mesa y cerrando las cuentas, empezando por el presidente de gobierno, que me da igual que sea Trump, se llame Carter o se llame como se llame, me da exactamente igual. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es acallar a los que a ti no te convienen, aparte ellos mismos, y lo hemos visto, lo han reconocido. Es decir, en estos momentos hay una colusión muy grande entre plataformas y poder político. Y eso, si Europa no le pone freno, a no ser que esté en el mismo ajo, vamos mal, ¿eh? No, sí, tienes razón. Lo que pasa es que el libro cerramos en diciembre, entonces todavía no había sucedido todo lo que claro, impulso que le han dado en los últimos meses, pero que ya se veía venir. Es decir, yo en el año 2012 ya escribí el primer artículo en Libertad Digital denunciando cómo todas estas plataformas, que en ese momento todo el mundo creía que las redes iban a ser como la gran eclosión de la libertad, ¿no? Frente a los medios de comunicación tradicionales, donde ya estaban tomados por la izquierda, etcétera, etcétera. No, ya advertíamos a algunos que mucho cuidado, que ya estaban practicando el mismo entrismo que han practicado en los medios de comunicación, en las universidades, etcétera, etcétera. Tenemos un serio problema con las plataformas. Por un lado, estos pijos de Silicon Valley, que como son pijos y son millonarios, pues tienden evidentemente al socialismo, que están sustituyendo el poder judicial. Mira, ayer mismo yo me encontré con que la red social TikTok, donde tengo cuenta, me había censurado un vídeo. Yo te voy a describir el vídeo. El vídeo era una intervención mía en un programa de televisión de un compañero y amigo, que es Carlos Cuesta, que ponía las imágenes, aparecían a la izquierda las imágenes de los incendios en Barcelona y como entraba por Skype, salía yo arriba condenando precisamente esos hechos. Bueno, pues me han censurado el vídeo por incitar yo al odio. Vamos a ver,
la imputación de un delito, como es la incitación al odio, corresponde a los jueces. Y sin embargo, los estamos dejando en manos de las redes sociales. Lo hemos visto también en Twitter. Ellos te cierran un comentario y dicen que tú has incitado al odio. Pero bueno, ¿usted qué autoridad judicial es? Es que esto es gravísimo, porque al final están suplantando al poder judicial. Yo llevo años defendiendo que con las redes sociales hay que tomar una decisión. O son un medio de distribución, y si son un medio de distribución no pueden ir censurando lo que ellos consideren que censuran porque ellos lo valen, porque entonces son un medio de distribución y se fastidian, o son un medio de comunicación. Y si son un medio de comunicación, tienen que responder como periodista digital por los contenidos que se vierten en las redes sociales. Claro. Lo que no puede ser es la absoluta impunidad con que actúan y sobre todo la impotencia de los ciudadanos que ven como no solo se les censuran contenidos, es que fíjate el ejemplo que te he puesto, es que era un vídeo de televisión, no sé, es que no era yo. No, sí, nos ha pasado a todos. Y el problema de eso es, cuando nos censuran a nosotros en Facebook, es el problema económico, porque nosotros no, si nosotros no pedimos perdón, o sea, tú vas a encontrar muchas noticias de OK Diario, de Periodista Digital, de Voz Populi, donde abajo de todo dice maldita.es nos ha obligado a corregir esto porque dice que... Entonces, esa corrección es lo que nos hace volver a entrar en la monetización en Facebook. Como no pongamos eso, nos cortan y dejamos de ingresar dinero. Entonces, para nosotros es un tema gravísimo. En el libro lo contamos y ponemos el ejemplo de una noticia que había publicado Voz Populi, por cierto, sobre maldita.es, que le supuso precisamente esas amenazas en Facebook por parte de maldita.es. Hombre, son muy democráticos Son muy democráticos hasta que te metes con ellos, ¿no? Jorge, para ir rematando, entonces, tentación totalitaria, lo de siempre, desde la advertencia de Tocqueville, pasando por Hayek, pasando por Rebel, hasta llegar aquí. Es decir, damos por hecho que la democracia es un seguro. Y la verdad que la democracia es muy frágil. Es muy frágil, sobre todo cuando creemos que dejamos o permitimos que ciertas cosas sean normales, como las declaraciones de Iglesias de las que hablábamos al principio, o las mentiras de Pedro Sánchez. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es considerar que la democracia efectivamente está en riesgo permanente. Nosotros citamos en el libro una autora italiana que se llama Simona Forti, que tiene un ensayo sobre el totalitarismo muy interesante, en el cual dice que el totalitarismo es el inquilino que llama constantemente a la puerta de la democracia, porque lo tenemos siempre a la vuelta de la esquina, y sobre todo cuando nos encontramos con dos cosas: una sociedad mansa como es la nuestra, que toleramos 100.000 muertos, 5 millones de parados y las mentiras gubernamentales, y luego toleramos que una panda de antifascistas y de saqueadores incendien nuestras calles y no hacemos nada, ¿no? Y por otro lado, lo que es la expansión de este Estado paternalista, el Estado minotauro, que va recortando nuestras libertades a cambio de subvenciones. Por tanto, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Tomar conciencia de que los totalitarios están constantemente llamando a la puerta. Lo vimos ayer en la conmemoración del fracaso del golpe del 23F. Frente a dos discursos que yo creo que meritorios, el de Meritxell Batet, que es socialista, la presidenta del Congreso de Diputados, y sobre todo el del rey Felipe VI, nos encontramos a la parte rupturista de España, cuyo representante gubernamental es Pablo Iglesias, hablando de la necesidad perentoria de romper con el régimen del 78. ¿Romperlo para qué? Pues para establecer un régimen autoritario y totalitario que nos están colando por la puerta de atrás a través de la legislación. Entonces, primero, responsabilidad individual, tomar conciencia de lo que nos está pasando, de lo que nos puede pasar, y ponernos manos a la obra, que es a lo que apelamos en el libro. Y a continuación, optar por opciones, por partidos, por organizaciones, por asociaciones que tengan a bien tanto defender la Constitución como defender los derechos y las libertades, que es otra de las cosas que decía Hannah Arendt, que tenía una experiencia muy directa en lo que era el totalitarismo, para hacerse cargo y enfrentarse a estos enemigos de la libertad. Responsabilidad individual y luego la responsabilidad colectiva.
son fundamentales. No demos por dadas ni la democracia ni la libertad. No pensemos que ha terminado la historia, sino que esto puede ir a mejor, pero también puede ir a peor. Bueno, sin duda, que va a ir a peor, lamentablemente eso te lo garantizo. Viendo el espectáculo de ayer, es seguro, porque es Iglesias, pero también es Sánchez. Porque lo que ha dicho Sánchez, si eres el mismo Sánchez que ha pactado presupuesto con Bildu, es decir, no nos miramos a Iglesias, pero nos olvidamos de quién es su jefe, ¿no? Entonces, es lo que nos espera. Pues vamos a dejarlo aquí. Jorge Vilches, Almudena Negro, autores de este libro, La tentación totalitaria. Agradecerles muchísimo que hayan estado conmigo aquí en esta entrevista aquí para el Quilombo de Periodista Digital. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Luis, estar contigo.